ustedes este sábado. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes visitando desde Moldes? ¿Sí? Desde Moldes, la iglesia de Santa Ana, ¿sí? La de Los Álamos, Cristian, siempre me confundo Cerrillos con el carril, pero Luciana de Cerrillo, ¿sí? La familia Altamirano, Nadia, nos están visitando todos. Qué bueno, feliz sábado para todos ustedes. Nos gustaría empezar, estamos 6 minutos atrasados. Si ustedes me permiten, vamos a cantar un himno, ¿le parece? Vamos a cantar un himno pensando en el título de la escuela sabática. ¿Sí? Pensando en el título de la escuela sabática, vamos a cantar el himno número 75. ¿Sí? Himno número 75. Grande es Jehová. Vamos a cantarlo y bueno, vamos a iniciar nuestra escuela sabática con este himno, ¿sí? Himno número 75 para aquellos que quieran buscar en su himnario, si no vamos a estar compartiendo la pantalla. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová, grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Vamos a orar, vamos a hablar con nuestro Dios celestial para pedirle su compañía en esta mañana para que podamos ser guiados por su Santo Espíritu. Pero quisiera pedirle a alguien, ¿no? Yo estoy tentado a pedir dedocráticamente, pero quisiera ver si hay algún voluntario que interceda por nosotros ante Dios para que envíe su Santo Espíritu y la Biblia en esta mañana sea guiado por él. ¿Alguien quisiera iniciar con una oración? Te escuchamos, Adrián. Bendito Dios, Padre eterno, alabado sea tu nombre en este día santo. Gracias. Gracias, querido Dios, por este día santo. Gracias por permitirnos a través de esta tecnología virtual poder compartir entre nosotros tu palabra, la cual nos anima, nos da esperanza. Por eso es que queremos rogarte que nos pueda dar sabiduría, entendimiento, sabiéndolo. Por tal motivo también, querido, que puedan estar con algún problema de salud a partir de este COVID, que puedas poner tu mano sanadora, como Nelson Carabajal, y cuántas personas más, Señor, que seguramente hoy están sufriendo esta pandemia. Y darte que des consuelo y esperanza a aquellos que han perdido seres queridos. Querido Dios, Amén. aumenta nuestra fe, afírmanos, Señor, como hermanos en Cristo. Bendice a la iglesia adventista
del séptimo día. Prepáranos, Señor, para poder dar ese mensaje de esperanza de la cual tú has depositado en nosotros. Perdónanos si en algo te hemos ofendido y que podamos disfrutar de tu presencia en este bendito y santo día. Oramos sin merecerlo, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, amén. Gracias allí a Adrián, que nos está acompañando de Coronel Moldes. Amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están? ¿Sí? ¿Cómo están allí? Ariel, ¿no? La familia. Dios les bendiga mucho, Carlitos. Miren, hermanos, si hay algo que nosotros compartimos todos los sábados es el informe misionero, ¿sí? Ustedes recuerdan que el informe misionero son historias de hermanos como nosotros, de cómo conocieron el mensaje adventista a través de, bueno, alguien que se acercó a ellos, Dios que los buscó. Así que en esta mañana nosotros vamos a compartir el informe misionero y vamos a contar esta historia, esta maravillosa historia, ¿sí? De cómo el Señor sigue llamando a las personas para que se acerquen a Él. Vamos a compartir y vamos a escuchar el informe misionero. Una curación celestial. Tras haber escuchado un seminario de salud en su escuela, una maestra se acercó a la pareja de adventistas que acababan de impartir la charla. «Mi suegra sufre un grave problema de espalda», les dijo. «¿Me pueden recomendar algún tratamiento para ella?». La maestra, llamada Aisha, invitó a la pareja a la casa de su suegra. Sandeep y Ramya acababan de terminar sus estudios de medicina y acababan de impartir en aquella escuela su primer seminario de salud. Esperaban dar seminarios de salud y promover remedios naturales basados en la Biblia y en los escritos de Elena G. de White por toda la India. Los esposos encontraron a la anciana en la cama. Habían gastado mucho dinero en tratamientos, pero ninguno había dado resultado. Vivía sola, pero no podía levantarse y mucho menos caminar. Su nuera había vivido con ella durante un tiempo, pero cansada de cuidarla terminó mudándose. Sandeep hojeó la pila de documentos médicos de la suegra de Aisha, mientras Ramya examinaba las medicinas. Se miraron el uno al otro sin saber qué hacer. Acababan de terminar sus estudios y nunca habían probado remedios naturales en un caso tan grave. Decidieron orar. «Probemos algo», le dijo Sandeep a la suegra de Aisha. ¿Aceptaría dejar de tomar todos estos medicamentos durante 5 días? Shubhangi aceptó la propuesta y comenzaron los tratamientos. Ramya le dio hidroterapia y masajes todas las mañanas y todas las tardes. Y en lugar de las comidas, le preparó jugos de verduras, frutas y hortalizas crudas. Al tercer día, Shubhangi se levantó y caminó por primera vez en meses. Al ver lo que había podido hacer, se echó a llorar. «Mi hijo y mi nuera me abandonaron a mi suerte», dijo. «Ya no me quieren porque estoy enferma». «Oré a Dios y Él los traerá de vuelta», le dijo Sandeep. Shubhangi no era cristiana. Su casa estaba ubicada en un vecindario en el que no se admitían cristianos. De hecho, si los vecinos se daban cuenta de que había alguien con una Biblia, crearían problemas. Sandeep oró y le dio a Shubhangi una Biblia en su idioma natal. «Lee una página de la Biblia todos los días y ora a Jesús», le dijo. «Tu fe traerá a tu hijo, a tu nuera y a tu nieto de vuelta a tu casa». Después de 5 días de tratamiento, la suegra de Aisha ya no tuvo más dolor. De hecho, se sentía completamente bien. 10 días después llamó a Sandeep. «Amigo, me dijiste que leyera la Biblia todos los días y que orara, y que así mi hijo volvería», dijo. «Pero han pasado 10 días y no ha sucedido nada». Sandeep se enteró de que la anciana había estado leyendo 3 páginas al día. Una página en la mañana,
otra en la tarde y una más en la noche, como si estuviera siguiendo una receta médica. Esperaba así poder acelerar la respuesta de Dios a sus oraciones. Siga orando y Dios hará un milagro, le dijo Sandeep. 3 días después, Aisha le envió un mensaje de texto a Sandeep en el que le decía: estoy viviendo nuevamente en casa de mi suegra. La familia estaba junta nuevamente. Hoy, la suegra de Aisha lee la Biblia de forma habitual y les envía a Sandeep y Ramya versículos que le gustan. Además, practica constantemente la oración. Sandeep y Ramya están sumamente contentos. Fue un buen comienzo para nosotros, dice Ramya. Ella fue nuestra primera paciente, añade Sandeep. Como médicos principiantes no sabían cómo lidiar con la situación, pero Dios los guió en todo momento. En palabras de ellos mismos, realmente es un milagro. Citando la página 377 del libro El Evangelismo de Elena G. de White, agregan: cuando los médicos misioneros trabajan en el cuerpo, Dios trabaja en el corazón. Parte de la ofrenda del 13º sábado de este trimestre ayudará a construir 2 iglesias en Bangalore, la ciudad más cercana a donde viven Sandeep y Ramya con Ayush, su hijo de 7 años. Gracias por sus generosas ofrendas. Hermanos queridos, todos los recursos que nosotros ponemos en el alfolí, tal vez con tu familia, allí un sobrecito, todos son destinados a que la obra de Dios siga avanzando, ya sea en tu iglesia local, como en los distintos lugares donde la iglesia está avanzando. Así que no te descuides de esto. Si hay algo que tenemos que cuidar mucho nosotros son las ofrendas voluntarias que ponemos para que la obra siga avanzando. Mis hermanos queridos, hemos estudiado esta semana una lección muy, pero muy interesante. ¿Te acordás el título de la lección? ¿Te acordás cuál es el título de la lección? ¿Alguien que nos pueda ayudar con esto? ¿Alguien que se acuerde y recuerde el título de la lección? ¿Alguien nos puede ayudar? Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. Los ojos de Jehová, la cosmovisión bíblica. No, es interesante. Yo no sé si vos te pusiste a pensar, a analizar qué significa cosmovisión, ¿no? ¿Qué significa cosmovisión? ¿Buscaste en el diccionario tal vez qué significa cosmovisión? Con tus propias palabras, no es necesario que nos des una definición. Sí, ¿Qué es cosmovisión? sí, pastor, buenos días, feliz sábado, hermano. Y cosmovisión es una visión del mundo, cosmo, mundo. Ajá. Visión, una visión del mundo, de las cosas que el mundo contiene, todo lo que en él hay. Es Ajá. una mirada, es, como dice la lección, es un anteojo, un reflejo de lo que el mundo es. Sí, es una manera de ver el mundo. ¿Sí? La cosmovisión bíblica es lo que nosotros creemos como cristianos. Ahora, no solo la posición de que Dios sí existe, sino también de que Dios es personal y que actúa o interactúa con nosotros que somos su creación. Eso es en pantallazo más o menos lo que vamos a ver en la semana. Vamos a ver la existencia de Dios, vamos a ver la creación, vamos a ver las doctrinas bíblicas, vamos a ver cómo la escuela sabática también habla del plan de redención y de la ley de Dios. Eso es lo que vamos a ver en la semana, ¿sí? Así que lo que nosotros vamos a ver es eso. Así que yo les pido, por favor, hermanos, que entre todos podamos desarrollar la lección, ¿sí? Entre todos podamos nosotros desarrollar la lección para poder, bueno, explicar tal vez lo que hemos entendido la semana. Quisiera preguntarles a ustedes, con respecto a la existencia de Dios, ¿crees que Dios existe? Creo que sí, por eso estás acá. Por eso lees la Biblia. Ahora,
¿Qué dice el Salmo 53? Versículo 1, la primera parte. Salmo 53, versículo 1, la primera parte. Así que vamos a abrir nuestra Biblia. Siempre tienen que tener su Biblia en las manos. El Salmo es un libro de la Biblia escrito, y no solo hay un autor, sino son varios autores. La mayoría de los salmos son himnos, son cantos, ¿sí? Nosotros vamos a leer ahora el Salmo 53, versículo 1, ¿sí? Versículo 1. Sí, por favor. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, e hicieron abominable maldad, no hay quien haga el bien. Ajá. La primera parte del versículo que leyó allí Luciana dice el necio en su corazón, no hay Dios, ¿no? ¿Has escuchado esto alguna vez? ¿Has hablado con alguien que te diga, no existe Dios, ¿no? No existe Dios, fuimos creados por, no sé, alguna situación que sucedió hace millones de años en el universo? ¿Has hablado con alguien que piense esto? ¿Sí? ¿Alguna vez has interactuado? Ahora, si nosotros hablamos con una persona que te dice que no existe Dios, ¿sí? ¿Qué sería él? Si nosotros somos teístas, creemos en Dios, la existencia de Dios, aquella persona que niega la existencia de Dios, ¿cómo se llamaría? Ateo. Ateo. Ahora, ¿qué significa ateo? ¿Qué significa ateo? Sin Dios. Sin Dios, ¿sí? ¿Verdad? Es una palabra griega, a, ¿sí? El prefijo a significa sin, y theos, Dios, sin Dios. Ahora, ellos tienen una cosmovisión. ¿Te pusiste a leer tal vez o a investigar un poquito más cuál es la cosmovisión atea? O sea, ¿cómo ven ellos el universo? Si ellos se ponen esos anteojos del ateísmo y ellos miran el universo, ¿qué es lo que creen ellos? ¿No? ¿Qué es lo que creen? A ver si vos te pusiste a buscar o a leer, ¿qué pensás? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo ven el universo ellos? ¿Alguien que nos pueda ayudar? Paco, Sí, al no aceptar la existencia de Dios como un Dios creador, el ateísmo se sujeta en el evolucionismo, ¿sí? Y todo se da en un proceso lento de millones y millones de años, donde se va produciendo una transformación y eso permite, sin la intervención de nadie, que estemos en el lugar donde estamos. Pero no sabemos de dónde venimos ni a dónde vamos. claro. En otras palabras, Paco nos está diciendo que la cosmovisión atea cree que todo lo que hay simplemente existe. Existió y nada más. Eso es lo que ellos creen. También ellos dicen esto, no hay dioses ni entidades sobrenaturales. Dicen, no hay Dios, no hay dioses. Aunque es interesante porque el concepto ateo, ¿sí? No, lo que ataca directamente es la concepción cristiana de Dios. O sea, ellos están contra lo cristiano. Entonces, su cosmovisión es atacar al cristianismo, al Dios de los cristianos, pero no hacia otros dioses, ¿sí? Pero aunque ellos también, englobando, si hablas con un ateo, te va a decir, no, nosotros no creemos que existe ni Dios ni cosas sobrenaturales. Pero su perspectiva está en hablar contra el Dios de los cristianos, más que nada. Ahora, no hay sentido ni proporción para la vida, aparte de la subsistencia. Ellos, como dijo Paco, ¿no? No saben a dónde van. O sea, tenemos que vivir ahora, acá, el momento. Es lo que nosotros tenemos que vivir. De paso, ¿no? Un ateo, te hago esta pregunta, ¿cree en Dios o no cree en Dios? Decíamos que significa sin Dios, pero él no cree. No cree, dice Paco. ¿Qué dicen ustedes? ¿No? Lo que están allí escuchando, No ¿qué cree dicen? tampoco. No creen, no dice cree. Luciana. Que no Vamos cree a que ver, exista un Dios, no. ¿Cómo, Luciana, perdón? Que no cree que exista un Dios, ni un Salvador, ni nada. O sea, es como que están Ajá. viviendo el momento y listo, ahí se termina todo.
Como el Big Bang, ¿se Claro, acuerda que dice en los libros de biología que por la explosión surgió todo de repente y de ahí vienen claro. los monos, las creaciones ya desde cero? Por un simple accidente, el Claro. universo existió, ¿no? Esa es la cosmovisión, diríamos así, no nuestra cosmovisión, sino de la evolución. ¿Alguien más quisiera opinar si un ateo cree en Dios o no cree en Dios? Diputado, Sí, Eulogio. este, No, familia Barro, sí, 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 sí. sí, el ateo en el fondo, todos saben que hay un Dios, sino que el ateo quiere negar, por eso es necio, por eso es necio. El ateo, ¿por qué ataca si no cree en Dios? Digamos, ataca a Dios, todas las cosas que se hablan de la palabra de Dios y toda la creencia cristiana, porque en el fondo cree. Si no creería, no lo atacaría. Eso pienso. Gracias, Eulogio. Gracias por el comentario. A esto quería llegar. Un ateo, en realidad, cree que existe, o sea, es un juego de palabras, ¿no? Para negar algo, por lo menos tenés que creer que existe. No puedes negar algo que no existe. Entonces, un ateo, en el fondo, cree que hay un Dios, nada más que él decidió vivir sin él. Por eso es sin Dios. Ateo significa sin Dios. O sea, en cierta manera, ellos, muy en el fondo, creen que Dios existe, pero decidieron en su corazón no aceptarlo, vivir sin él. Eso es un ateo, ¿sí? Es una cosmovisión que ellos tienen de vivir sin Dios. Pastor, Pero, sí, Nadia. es así como, es verdad como dice el hermano Eulogio, el ateo dice no creer en Dios, pero en el momento de la muerte lo reconoce a Dios porque, por ejemplo, había pasado hace un tiempo en la televisión un testimonio de un famoso que se burlaba mucho de Dios y después los allegados, la familia, dijo que cuando él estaba en sus últimos momentos de vida, pedía a Dios que lo salve, que lo cure de su enfermedad y bueno, se había entregado a Dios. Claro. Sí, sí, este es un juego, es interesante porque nosotros al hablar de ateo es lo que nuestro primer pensamiento que surge en nuestra cabeza, no, ellos no, para ellos no existe Dios. Sí, es lo primero que las personas pensamos. Pero si nosotros Pastor, nos ponemos a ver un pastor, poquito más a fondo, sí, Paco. el diccionario dice que ateo dice persona que niega la existencia de Dios. Si niega, no puede creer. Ese es digamos, Claro, para mi negar comentario. algo, miren, nosotros tenemos que analizar esto, ¿no? Para negar algo, nosotros primero tenemos que creer que existe. No podemos negar algo que no existe. Yo no sé si me estoy explicando bien. O sea, yo no puedo decir no existe un libro, para mí no existe el libro si no creo que por lo menos haya. ¿No? Para negar algo, vuelvo a repetir, para negar algo, yo tengo que creer que existe, nada más que decidí negarlo, decidí vivir sin él. Por eso un ateo ellos niegan la existencia de Dios. Ellos niegan, para negar algo necesitas creer que lo hay. ¿Cómo te explico esto? Mira, hace un tiempo atrás, bueno, hace varios años atrás, visité a una familia y allí llegó un amigo de una hermana de iglesia y nos pusimos a charlar. Según la cosmovisión que él tenía, era ateo. Él dice, yo soy ateo, no creo en la existencia de Dios. Ajá. ¿Por qué no cree en la existencia de Dios? No, si existiera Dios, ¿por qué hay tanta pobreza? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Charlamos una hora más o menos con este muchacho, ¿no? Y al final él reconocía, decir, bueno, la verdad que vemos en el mundo rodeado de maldad, pero mírenme a mí, un muchacho de buen pasar, ¿no? Dios fue muy bueno conmigo, por eso tengo lo que tengo. Y allí yo le dije, ¿cómo? ¿No creías que Dios no existe? ¿Y por qué no decís que Dios es muy bueno con vos? ¿No me decías que vos eras ateo? O sea, las personas ateas, ¿sí? Ellos en el fondo creen que hay un Dios, nada más que lo niegan, ¿sí? Esa es la cosmovisión que ellos tienen, negar la existencia de Dios, ¿sí? Ahora, la cosmovisión bíblica o teísta
¿no? Theos, Dios, la cosmovisión bíblica, la cual nosotros, en la cual creemos, ¿qué es lo que dice con respecto al universo, ¿no? ¿Qué es lo que dice? ¿Cuál es tu cosmovisión, ¿no? Con respecto a cómo Dios maneja o cómo Dios creó el universo, ¿sí? ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Qué es lo que La, crees? ¿Cuál es la cosmovisión teísta, diríamos? la cosmovisión bíblica afirma o da por sentado la existencia de Dios. Ujú. Y en segundo lugar, que ese Dios es un Dios creador, sustentador. En tercer lugar, que la Biblia es la palabra veraz, es una palabra divina de Dios, veraz. Y después que ese Dios es un Dios redentor. Y por último, elemento de la cosmovisión bíblica está la ley como parte fundamental de lo que es esa cosmovisión, ¿no? Según lo que nosotros creemos como cristianos, ¿sí? Este mundo, ¿por quién fue creado? ¿Por quién fue Por creado el Dios, mundo? Dios? Por Dios. por, ¿Algún por, texto? por un ¿Algún ser divino. texto? Sí, Nadia. Por Dios, por un ser divino, yo creo que todos nacemos creyendo de que hay algo más, algo superior a nosotros que a un creador, porque yo recuerdo cuando era chiquita, iba a segundo grado, no recuerdo bien en qué momento aprendíamos ciencias naturales, pero yo era chiquita y no lograba comprender de que el mundo se había creado por una explosión, que había todo surgido por una explosión. O sea, ya de chiquita me costaba entender eso. Y, pero bueno, como le digo, a mí me parece que todos nacemos ya creyendo de que hay alguien superior, un Dios. Así, ¿algún texto, hermano, que ustedes puedan citar Pastor, para fundamentar lo que crees? Sí, escucho, Carlos. eh, la cosmovisión teísta, también podemos decir que Dios existe y se preocupa por su creación, o sea, por cada uno de nosotros en forma individual y anhela nuestra compañía. Bien, es verdad, Dios existe y se preocupa. Lo que decía Nadia hace un momento, nosotros creemos que Dios existió. Nosotros, ¿cómo sabemos esto? Lo creemos por fe, ¿sí? Por fe al estudiar la palabra de Dios. Ahora, algunos textos que ustedes... Por ejemplo, sí. Sí, dime. Génesis, ¿Pastor? Sí, sí, te escucho, Luciana. Génesis 1:27, Ajá. que dice, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer. Y después, bueno, Génesis 1:1, que ahí en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y bueno, ahí explaya más, ¿no? Claro. Sobre que hay un creador. Ahora vos te das cuenta del texto que citó allí Luciana. La Biblia inicia con esto. Y creó Dios los cielos y la tierra. Ya la misma Biblia te dice que creó todo, pero no se explaya en decir cómo existió Dios. Nosotros, sí, es algo que la Biblia no te explica, lo da por sentado. Y nosotros creemos por fe que Dios existió desde el principio, o sea, no tiene ni principio y no tiene fin. Pero todo lo que vos ves alrededor tuyo, toda la creación maravillosa que vos ves, fue creada por Dios. Incluyendo el texto, el versículo 27 que citó allí Luciana, ¿no? Que nos creó a nosotros también, a su imagen, ¿no? Nos creó a imagen. Ahora es interesante, varón y hembra los creó, dice. Cuando nosotros, la familia en realidad refleja lo que es Dios en la totalidad, la familia, ¿sí? Ahora, ¿Pastor? sí, Luciana. Y bueno, acá también en San Juan, como usted dice que no habla quién lo creó a Dios, o sea, cómo es que surgió él, pero acá dice sobre el verbo, que dicen en San Juan 1:1, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios, todas las cosas fueron hechas por él y nada de cuanto existe fue hecho sin él. Así es, ¿no? San Juan capítulo 1 habla de Cristo como creador, que es el principio, la palabra dabar, ¿sí? La palabra que también lo citó Cristian,
Nosotros creemos esto, y eso es parte de nuestra concepción. Dios como creador. Ahora, hace un momento Carlos allí citó que él se preocupa, que Dios existe y se preocupa por su creación. ¿Algún texto que vos puedas citar, decir, bueno, algún texto que me ayude a fundamentar esto? ¿No? Hay un texto muy conocido en el Nuevo Testamento que nos ayuda a esto, a fundamentar esto, que tal vez vos lo sepas de memoria. Tal vez, y ahora tal vez no digas cuál es ese texto. Yo sé que te lo sabes. ¿Sí? Yo sé que te sabes ese texto. Sí. ¿Qué texto no podría? Sí, Hebreos 6:11. Hebreos 6:11. ¿Qué dice Hebreos 6:11, Eulogio? El que se acerca a Dios tiene que creer lo que hay, porque es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, sin fe es imposible, sí. ¿Algún otro texto más? Y tal vez te ayude con esto. San Juan capítulo 3. Versículo, ¿qué versículo puede ser del capítulo 3? 16. 16. ¿Qué dice allí? ¿Qué dice allí San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su... Ay, no me lo acuerdo de memoria. A su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, nosotros creemos que existe Dios, ¿sí? Y que se preocupa por nosotros. ¿Cómo se preocupa por nosotros? Enviando a su Hijo a encarnarse para venir y llevar sobre sí tus pecados y los míos, para que algún día vos y yo podamos ser salvos. ¿Se preocupa o no se preocupa? Esa es la convicción que tenemos. Y todo fue con un propósito, ¿no? Ahora, ¿cuál es el propósito por el cual fuiste creado? ¿Sí? Nosotros no creemos en la predestinación como lo cree el mundo en sí, ¿sí? Pero la predestinación existe en la Biblia. Nosotros fuimos predestinados desde antes de la creación, ¿para qué? Para ser salvos. Ahora, en esa predestinación, el Señor te da la opción de elegir. O sea que fuimos creados con un propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios te creó? Para que vivas con quién. Para que vivas con quién. ¿Cuál es el anhelo de tu corazón? ¿Por qué sos cristiano? Para vivir con Cristo. Para vivir con Cristo, Luciana. Eso es verdad. Nosotros fuimos creados con ese propósito. Y esto es parte de nuestra cosmovisión. Creemos en un Dios creador, ¿sí? Que creó todo lo que existe. Creemos en nuestro Dios que se preocupa por mí al venir a morir por nosotros. Pero también tenemos la concepción de que fuimos creados con un objetivo, ¿no? Dios puso en tu corazón la necesidad de poder vivir, bueno, la necesidad entre comillas, porque si quieres vas a vivir con Él y si no quieres no. Ahora, la Biblia enseña que es un Dios personal, ¿sí? Que nos ama y que siempre va a interactuar con vos. O sea, no es como los creacionistas, perdón, los evolucionistas creen, ¿no? Que el ser humano surgió de una partícula, que esa partícula, bueno, a través de millones de años, ¿sí? Es más interesante esta teoría porque de una molécula surgió todo lo que existe, ¿no? Inclusive nosotros, y ellos dicen que descendemos de los animales, descendemos del mono, pero nosotros no creemos, nosotros creemos que Dios nos creó de una manera personal y que Él se preocupa y nos ama a nosotros. Ahora, hay muchos atributos que Dios tiene. Él es omnisciente, o sea, todo lo sabe. Es omnipotente, todo lo puede, ¿sí? Es omnipresente, está en todo lugar, ¿no? Y esos atributos, vos tenés que entenderlo. ¿Por qué? Porque al entender estos atributos lo aceptás como Dios que se preocupa por nosotros individualmente y anhela que nosotros caminemos con Él. ¿Sí? Él anhela que vos camines con Él. Se preocupa por vos. Por eso cuando lees la Biblia, si bien la Biblia es escrita para toda la humanidad, pero no es pecado que vos en alguna promesa le pongas allí tu nombre. ¿Por qué? Porque fue escrita de una manera personal para vos, ¿no? Fue escrita para vos, porque si nosotros decimos, no, fue escrita así, no va para todo, es como que vos no, deberías vos aceptar lo que es un consejo personal y solamente para vos, ¿sí? Esto tenés que hacer, la existencia de Dios, ¿sí? El necio dice en su corazón, no existe, pero vos ni yo somos necios, nosotros creemos en la existencia de Dios. Hablamos hace un momentito de la creación, y vamos a leer un texto, Isaías 45:12. Isaías capítulo 45, versículo 12.
vamos a ver con respecto a la creación, Isaías 55:12. ¿Alguien me ayuda con la lectura, por favor? Yo hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Ajá. Ahora, yo hice la tierra. ¿Quién hizo la tierra? Dios. El texto que leíste, Luciana, hace un momento, Génesis capítulo 1, versículo 1. Hice la tierra, dice el Señor. Y el versículo 26, ahora también que citaste, Luciana, lo encontrás acá. Y sobre ella formé la humanidad. O sea, según la concepción teísta o bíblica de la creación, es que el Señor te creó con sus manos. Él es el que puso las lumbreras en el cielo y es el que puso las estrellas en los cielos. Ahora, la Biblia comienza con dos hechos fundamentales. Primero, que Dios existe. En el versículo que inicia Génesis te dice Dios existe. Y segundo, que todo lo que vos ves fue creado por Él. Ahora, ojo, ¿no? Es todo el universo. Pastor. Sí, no, sí, perdón, allí, Adrián. Por eso, cuando podríamos tomar como testimonio, me vino recién a la mente, Dios cuando estuvo con Job, y cómo él le mostró la cosmovisión, digamos, de la creación, lo que venís diciendo. Entonces, preguntándole a Job, ¿no? ¿Dónde estabas vos? ¿No? Le preguntaba a Dios, ¿dónde estaba? Entonces, a pesar de que Job creía en Dios, pero voy al hecho de que a eso es lo que estamos hablando, ¿no? La cosmovisión de la creación. A mí también me tocó una sobrina que también no creía en Dios, digamos, entre comillas, pero yo llevándole la cosmovisión de la creación, de cómo fuimos creados y cómo nuestro cuerpo y todo cómo se regenera nuestra piel y tantas cosas, digamos, que uno puede llevarlo a esa concepción de que hay un Dios creador, por ejemplo, ¿no? Si nosotros, como cristianos, haríamos a un lado a Dios como creador, todo lo que creemos se viene abajo. Todo lo que creemos. Porque todas las enseñanzas bíblicas están sustentadas en que Dios es creador, ¿sí? Que Dios existe y Dios es creador. Todo lo que veo cree está sustentado en eso. Entonces, si algún cristiano deja de creer en Dios, todas las demás creencias que tiene se van a venir abajo, ¿no? Ahora, no aceptar la creación, de acá viene la pregunta, ¿en cuántos días creó Dios el mundo? ¿Cómo lo conoces? ¿En cuántos días? En 6 días y el séptimo día descansó. Claro, en 6 días creó Dios los cielos y la tierra. Allí vi a Moisés decirlo, a Nadia, a Adrián. 6 días creó Dios todo lo que existe, ¿no? Ahora, es interesante porque si nosotros no creemos esto, vuelvo a repetir, si nosotros no creemos que Dios creó todo lo que vos crees, no tiene sentido. O sea, si un cristiano dice, no, bueno, o duda de esto, tal vez hayamos sido, o ahora la nueva postura es esta, ¿no? Que Dios creó algo y a través de los años esto fue evolucionando, una mezcla de todo. Si en tu corazón empiezas a creer esto, todo el sistema de creencias que puedes llegar a tener se va a venir abajo. La Biblia enseña la verdad en todo, en todo. Todo lo que existe fue creado por Dios. Y te hago una pregunta. Según la concepción de Dios como creador del universo, ¿solamente creó este mundo o no? ¿Qué dices? ¿Dios es el creador de este mundo o qué más? Sí, Eulogio. Dios creó el universo y hay muchos mundos no caídos que nosotros no conocemos, no sabemos, porque si nosotros leemos en Job, dice, los hijos de Dios se acercaron a Dios, ahí habla de que han venido los hijos de Dios. Si nosotros leemos en Job, bueno, entonces que ha creado muchas cosas, ¿no? Muchas cosas que nosotros no conocemos.
Sí, es verdad, el texto que citó allí Eulogio es Job capítulo 1, versículo 6, y los hijos de Dios se vinieron a presentar ante él, entre los cuales también vino Satanás, dice. Y Dios, allí parafraseando el texto, dice, ¿y dónde vienes tú? De rodear la tierra y andar por ella, ¿no? Es uno de los textos que por allí nos dan un indicio de que existen otros mundos y que a través de la hermana Boa nosotros, porque ella comenta que en un momento ella fue llevada a visitar otros mundos. No somos los únicos. Dios creó el universo. Nosotros tenemos un Dios creador, se place en crear. Se place en crear. Ahora, de toda esa creación que existe, el único mundo que cayó bajo el pecado es el nuestro, ¿no? Y es por eso que se dio el plan de salvación, y es allí como Dios se preocupó. No, esto no quiere decir que no se preocupa por sus hijos creados en otros mundos. Nada más que ahora Dios miró que la raza humana estaba destinada a perderse, y es como idea el plan de salvación ante la creación por las dudas si el hombre llegara a equivocarse y apartarse. Y allí es el Dios personal que tenemos. Ahora, tenemos textos que nos hablan con respecto a esto, ¿no? No en vano la creación es uno de los temas más repetidos en la Biblia. La creación habla mucho, de tener Génesis, en Éxodo, Eclesiastés, hasta en Apocalipsis 14, versículo 6 del 6 y 7. ¿Qué dice allí el mensaje de los tres ángeles? Iniciando en uno de los ángeles, Apocalipsis 14, versículo 6 y versículo 7. 14, versículo 6 dice esto: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía un evangelio eterno para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el versículo 7 aclara esto, mira, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y adorad a quién? ¿Qué dice el texto de la Biblia? ¿Qué te dice? ¿Qué estás leyendo? ¿Adorad a quién? A aquel que hizo el cielo y la tierra. La tierra, el mar y la fuente de las aguas. No, hermano, la Biblia te habla de todo esto. A través de la Biblia voy a encontrar textos que aclaran, profetas, apóstoles, todos aquellos que fueron guiados por el Espíritu Santo a escribir lo que tenemos como el libro de la palabra de Dios. Ellos aclaran que Dios es el creador. Ahora, si vos no aceptás esto y aceptás la evolución de millones de años, ya sea que Dios intervino o no, por eso te decía esto, ¿no? Te decía que esto, ¿no? Que hay ahora, la gente habla de esto, ¿no? Hay muchos que abogan esto, ¿no? Que Dios, ¿sí? Tal vez haya intervenido en todo esto, la evolución, creó y, bueno, dejó que evolucione todo lo que conocemos hoy, ¿no? Quiero leer un mensaje que tal vez vos estuviste leyendo allí de Cristian. Dice: la evolución, o sea, miles de años de vida que evoluciona lentamente a tropezones, todo por casualidad, ha destruido casi por completo la fe en la Biblia por millones de personas, para millones de personas. Es difícil dar una enseñanza más contraria a la Biblia y la fe cristiana en general que la evolución. Por eso la idea de que la evolución puede llegar a armonizar de alguna manera con la doctrina bíblica de la creación es peor aún que la evolución atea. No puede armonizar ni burlarse de la Biblia y de la fe cristiana en general. Gracias, Cristian, por la cita. Muchas gracias. Por eso nosotros, nuestra concepción es que Dios es creador y que no existimos por casualidad. Dios ideó nuestra creación y no somos al azar que, bueno, Dios allí creó algo y al azar empezó la evolución a funcionar. Es una mezcla de lo que es el ateísmo con el teísmo. Es peor todavía inclusive que el teísmo, ¿sí? Es mucho peor, ¿no? Ahora, ya sea que Dios haya intervenido en ella o no, es negar la Biblia como palabra inspirada por Dios. Sí, alguien me estaba así... Algo de lo que decía. El tema es que Dios es creador y Dios es sustentador también, ¿sí? ¿Por qué? Porque Paco lo debe poder ampliar esto quizás, el tema de la evolución teísta, que sostiene esto que usted decía, pastor, o sea, Dios creó, pero que dejó que la evolución siguiera, digamos, ¿no? Que haga su obra, pero reconoce a Dios como creador, digamos, ¿no?
y después, bueno, ya dejó que las leyes que él ideó para el universo se fueran dando propias y así surgió el hombre, ¿no? Y la vida, digamos. Claro, y gracias Moisés, ¿no? Allí porque esta palabrita es muy importante que dijo Moisés, y sustentador. Él sigue al control de la creación. Él sigue el control. No es que él creó y dejó que avance por sí solo, no, sigue al control, ¿no? Vamos a ver un poquito con respecto a la doctrina bíblica. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Vamos a buscar nuestra Biblia. La carta a los Efesios, escrita por Pablo. Efesios capítulo 4, versículo 14. Si alguien lo ha encontrado, por favor. 4:14. Así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ajá. Si vos estudiaste la escuela sabática, allí hacía un comentario con respecto al arco iris, ¿sí? ¿Cómo ellos veían, al mirar al arco iris, cuál es la explicación que ellos tienen para ello, ¿no? ¿Cuál es la cosmovisión atea? ¿Cómo ven al arco iris ellos? Vos, si estudiaste la escuela sabática, te vas a acordar que había allí un comentario con respecto al arco iris. ¿Cómo lo miran ellos? Sí. Ellos únicamente lo ven como que es un fenómeno físico únicamente. En cambio nosotros recordamos, bueno, lo que ocurrió con Noé y de la promesa divina de que no iba a volver a ser destruida la tierra con un diluvio. Claro. O sea, nosotros lo miramos como una promesa de que Dios sigue el control y que nos prometió algo. Es verdad que la cosmovisión atea dice, y en cierta manera sí, el arco iris específicamente son cristales, ¿sí? El reflejo de la luz en cristales o en su defecto en pequeñas gotas de agua, lo que vos ves allí. Pero según la concepción bíblica, nosotros miramos al arco iris como una promesa de Dios, que fue Él quien modeló, arqueó ese arco para recordarte lo que Él hizo en un momento de la historia. Y la promesa que le hizo a los seres humanos. ¿Sí? Nosotros entonces, ahora, esto tenemos que recordar, ¿no? La escuela sabática por allí me está ayudando mucho Cristian. El ateo mira un arcoíris en el cielo y no ve nada más que un fenómeno natural. Ellos ven solo un fenómeno natural. Se formó por algo físico, reflejo de luz sobre un cristal, sobre agua, lo que fuere. Ahora nosotros vemos todo lo contrario. No, nosotros lo vemos de esta manera, no como un fenómeno natural de agua, luz que interactúan, sino como una reafirmación de la promesa de Dios de no volver a destruir el mundo por medio de agua. Esa es nuestra concepción. La doctrina que nosotros enseñamos es un Dios creador que sigue sustentando su creación y sigue el cuidado de ella, ¿no? Ahora, hay un montón, un conjunto de doctrinas que nos enseñan esto, ¿no? Nos enseñan cómo vivir. O sea, toda la doctrina bíblica me enseña a mí cómo voy a vivir, cómo debo yo reaccionar o accionar en la sociedad, en la vida, en mi familia, ¿no? Cómo tomar decisiones morales. O sea, la Biblia te enseña cómo debe ser la moralidad del hombre, no cómo debo yo vivir con mis semejantes, cómo yo debo relacionarme con ellos, cómo debo interpretar el mundo que nos rodea, cómo podemos esperar el futuro, y esto es algo que no tiene la cosmovisión atea, ¿no? El futuro, nosotros sabemos lo que nos espera, sabemos qué hay para nosotros al final de esta historia, que es la vida eterna. Ahora, nuestra concepción debe estar arraigada en la Biblia. No podés vos pensar algo revelada en la palabra de Dios. Tenés que conocer la palabra de Dios para
para arraigar tus creencias en ella. No puedes decir yo creo en Dios, yo creo en Jesucristo, si no conoces la palabra de Dios. Tenés que fundamentar, y esto es algo que nosotros cometemos un error, hermanos. ¿Cuál es? Nosotros no podemos muchas veces fundamentar con textos bíblicos nuestras creencias. Y si yo les pregunto ahora algo, hermanos, a ustedes, y no es solamente es para que nosotros analicemos, meditemos en nuestras creencias. ¿Cuántas creencias fundamentales tiene la Iglesia Adventista? ¿Cuántas creencias? No te estoy diciendo que vos digas cuáles son, ¿cuántas? 28. 28. ¿Y cuántas doctrinas tenemos entonces? ¿Cuántas doctrinas tiene la Iglesia Adventista del Séptimo Día? 6. 6, Paco, muy bien. Nosotros tenemos 6 doctrinas y 28 creencias fundamentales que se subdividen en esas doctrinas. La primera de ellas creemos esto. Ahora, no, la educación cristiana tiene que estar arraigada, cimentada en la palabra de Dios. Es por eso que vos tenés que defender, ¿no?, tus creencias. Y la vas a defender siempre que las, ¿no? Es más, hermanos, los animo a que ustedes conozcan nuestras 28 creencias fundamentales y un texto que justamente cada una de ellas. Hay un audio prendido, me parece que es el Paco. ¿Sí? Ahí vamos a ver un poquito con respecto al plan de redención, ¿sí?, en su pantalla. Pero mis hermanos, el plan de redención ya estaba, ya había sido planeado antes de la creación. Y Dios dijo en su corazón, por si el hombre pecare, ¿sí?, esto es lo que va a pasar. Cristo dijo, yo voy a ir y voy a entregar mi vida por ellos. Si el hombre pecare, ¿no? El creador iba a morir. San Juan capítulo 1, del versículo 1 en adelante lo dice, hasta el versículo 14. Si el hombre peca, ¿sí?, yo voy a ir a morir por ello. Ahora, cuando la Biblia en Apocalipsis capítulo 14 dice el Evangelio eterno, ¿a qué se refería? ¿No? ¿No es acaso este el Evangelio eterno? Lo que todos estamos llamados a proclamar. El Evangelio eterno está unido a la creación. Si el hombre pecare, yo voy a ir a morir por ellos. El Evangelio eterno, de que Cristo vino a este mundo, vino como promesa, se cumplió todo lo que estaba escrito, entregó su vida por vos y te redimió para Dios. Ese es el Evangelio eterno, lo que nosotros tenemos que predicar. Ahora, el plan de redención fue concebido por Dios antes de la creación. Veamos qué dice primera carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. Primera carta de Pedro, capítulo 1, 18, 20. ¿Me ayudas con la lectura, por favor? Que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. O sea, que el plan de Dios fue concebido en su corazón antes de la creación del mundo. Y ahora el plan de redención no solo incluye la muerte y la resurrección, sino incluye el regreso de Jesucristo a buscarnos. Incluye la segunda venida de Él a buscarnos a nosotros. Tito capítulo 2, versículo 3. Tito capítulo 2, versículo 3. Dice lo siguiente. Capítulo 2:13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mis hermanos, el plan de redención fue trazado desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Porque si por las dudas pecase, Dios iba a enviar a su Hijo.
Y acá está la libre elección que Dios te da, porque Dios no nos creó a nosotros como simples meras máquinas para cumplir una programación que Él hizo en nuestra vida. Dios nos creó con la libertad de elegir. Vos podés elegir qué es lo que deseas. El ser humano puede elegir si va a tener en su vida la cosmovisión teísta de Dios como creador o creer que Dios no existe. El hombre puede elegir, pero ojo, tu elección determina tu futuro, segunda venida de Cristo. Tu elección. Mi elección va a determinar de qué lado voy a estar cuando Cristo venga, si la derecha o la izquierda. Va a determinar si vas a ir con Él para vivir la eternidad del cielo, o simplemente no serás un recuerdo en todo el universo de lo que hubo, ¿no? Porque después que Cristo venga, todos aquellos que hicieron lo malo y no aceptaron a Cristo, lamentablemente serán destruidos, y no habrá de ellos recuerdo. No habrá de ellos recuerdo. El pecado, dice, no quedará nada. No queda ni raíz ni rama, dice. No habrá recuerdo de eso. Lo único que podrá quedar de todo esto son las cicatrices de Cristo, ¿no? En sus manos y en sus pies. De lo que fue este mundo de pecado, ¿sí? Pero el plan de redención fue trazado por vos. ¿Y esto dónde lo ves? ¿Dónde lo ves todo este plan de redención? En todo lo que se hacía en el santuario. Todas las actividades que se llevaban a cabo en el santuario reflejan lo que Cristo está haciendo y va a hacer con respecto al plan de redención. Es por eso que también tenés que conocer todo el concepto de lo que la Biblia dice con respecto al santuario celestial, ¿no? Tanto terrenal como celestial, porque lo que se hacía acá en la tierra es un reflejo de lo que Cristo estaba haciendo en el cielo. Hablar de la cosmovisión bíblica sin la ley de Dios sería incompleta. ¿No crees vos así? Sería incompleta hablar sin incluir la ley de Dios, ¿no? Ahora, ¿qué dice allí Apocalipsis 14, versículo 12? Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Vamos a leer, por favor. Este texto deberíamos conocerlo, ¿no? Porque es un texto que nos dice cuál es la iglesia verdadera sobre la tierra, ¿sí? Allí Carlos iba a decir algo. Sí, sería: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ajá. ¿Cómo ven la moralidad los ateos? ¿No? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven la moralidad los ateos? Algo relativo. Ajá, es algo relativo. ¿Qué quiere decir esto con algo relativo? ¿No? Creo que en la Biblia, en la escuela sabática, había una historia allí con respecto a algunos presos. No sé si te acordás la historia, ¿no? Se le pidió a un pensador que, bueno, idea algo, alguna manera, algo, y cuál era lo que él expuso allí ante lo que le pidieron. O sea, diciendo todo relativo. No deberían existir cárceles, nadie tenía que estar preso porque todo es relativo. Lo que vos piensas que está bien, para mí puede ser que no esté bien. Algo relativo, dice ello, ¿no? La moralidad es algo relativo, vos podés cumplir la ley como no la quiera. Algunos ven matar como bien y otros ven matar como malo, ¿no? Entonces, robar o mentir, algunos lo ven una mentira piadosa por lo menos. Dicen, no, bueno, es bueno una mentira piadosa porque ayudaste a otro. La concepción por lo tanto, las decisiones morales son relativas. Entonces, si la ley es relativa, la moralidad es relativa, las decisiones son relativas, ¿no? Esto, vos vas a ver que en algunos países las leyes... Un ejemplo, hay países que dice esto, que existe la ley de pena de muerte, ¿no? Hay países que ejecutan a algunos presos, de acuerdo a lo que haya hecho, ¿o no? Y el país dice, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, él no cumplió una ley y tal vez su crimen es tan aberrante que merece morir. Pero según la concepción bíblica, yo no soy quien para matar a alguien, ¿sí? Ahora vamos a ver qué dice Éxodo. Bueno, conocer los mandamientos, la ley. Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 17.
vos lo conocés. Pero el Salmo 119, versículo 142, Salmo 119, versículo 142, te animo a que me lectura. Tu justicia es justa, eterna, tu ley es verdad. ¿Cómo vuelvo a repetir, por favor, hermano? Tu justicia es justa, eterna, y tu ley es verdad. Ajá. Es interesante, dice, tu justicia es justicia eterna. Tu ley, dice el versículo 142, tu ley es verdad. O sea, todo lo que nosotros vemos en la palabra de Dios es verdad. Hay un texto que dice, tu palabra es verdad, tus mandamientos son verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad que nosotros presentamos está en Jesucristo, en la palabra de Dios y en la ley. La ley de Dios, ¿sí?, para nosotros es un faro que nos ayuda a caminar y a cumplir, para cumplir con lo que Dios dice, ¿no? Si violamos la ley de Dios, ¿qué va a suceder con nosotros? Es castigada con la muerte. La muerte. ¿Qué dice? Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque la paga del pecado, ¿qué? Es muerte. Y es allí que nace la necesidad de un plan. Romanos 6, 23. ¿Qué dice Romanos 6, 23? ¿Qué encontrás vos en la Biblia con Romanos 6, 23? ¿Qué dice? Vamos a buscarlo. Si la paga del pecado es la muerte, o sea que vos y yo estamos destinados a morirnos, ¿qué es el apóstol Pablo en el capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es la muerte, pero el don gratuito de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, ¿qué dice entonces? El plan de redención dice, pero, el versículo 23, pero, y me encanta estos pero que encuentro en la Biblia, o más, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos estamos destinados a morir, ¿o no? Todos. Según la ley, vos y yo merecemos morir. Pero Dios dio este plan de salvación que mandó a su Hijo amado, ¿para qué? Para que vos tengas la oportunidad de elegir y ser salvo. Ahora, ¿la ley en qué está basada, hermano? ¿En qué se basa la ley? Si yo leo la ley, leo los mandamientos y la mayoría de ellas inician con ¿qué palabra? No. El amor. No. No. ¿O no encontrás eso? No robarás. No tomarás falso testimonio. O sea, vos encontrás, no desearás, ¿no? O sea, vos encontrás como si fuera una ley negativa. Todo, no, Dios me prohíbe hacer todo. No, Dios no te prohíbe nada. Simplemente por amor, porque la ley está basada en amor y la ley te muestra el respeto que vos tenés que tener hacia los prójimos, es que inicia de esa manera, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de la ley Dios te muestra el amor y en vez de ser algo negativo es algo positivo. Porque la ley a que vos puedas reflejar en tu vida el carácter de Dios, porque la ley refleja el carácter de Dios. Entonces, si vos pones en práctica la ley, vos vas a empezar a reflejar en tu vida el carácter de Dios, ¿no? Ahora, no solo vas a respetar a Dios si pones en práctica, sino vas a respetar a tu prójimo. Aquel que se acercó y le dijo, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Y qué le dijo Jesús a él? Al que le preguntó. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Ajá. ¿Y qué más? ¿Qué más le dijo? Es el primero y más grande mandamiento, dijo. Hizo un resumen de los primeros 4 mandamientos. Pero ¿qué más dijo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Claro, hizo ahora un resumen de los otros 6 mandamientos. O sea que está basada en el amor y el respeto hacia Dios y hacia tu prójimo. Respeto a tus padres, respeto a tus hermanos, respeto a la sociedad. Es el código moral que muestra que realmente nosotros hacemos, que realmente que sos un hijo de Dios.
La ley te muestra, si vos cumplís, que vos sos realmente un hijo de Dios. Porque Jesús dijo, si me aman, van a guardar mis mandamientos. ¿No? Te muestra que es correcto en tu vida. ¿Sí? No es una ley negativa, es una ley positiva, que te ayuda a amar a Dios, a tu prójimo, y que te ayuda a vos en este mundo, ¿sí? A reflejar lo que es Dios en realidad. Nosotros sabemos que la ley de Dios forma parte de la cosmovisión bíblica, nuestra. Ahora, hay tantos cristianos en este mundo, entre comillas. ¿Por qué digo entre comillas? Porque ¿quién es verdaderamente cristiano? ¿Quién es un cristiano verdadero sobre esta tierra? ¿Quién es? Aquel que ¿qué? Aquel que camina con Jesús. Porque cristiano significa ser seguidor de Cristo. Y hay muchos que se golpean el pecho diciendo soy cristiano, pero realmente no lo son. Ser cristiano no significa solamente creer en Jesús. Ser cristiano significa poner en práctica lo que dice la palabra de Dios. Es por eso cuando alguien te diga, todos, no importa la iglesia que vaya, todos adoramos al mismo Dios, no adoramos al mismo Dios todos. El que practica la justicia, el que practica las enseñanzas bíblicas, ese adora al Dios verdadero. Pero el que practica en parte lo que dice la Biblia y en parte no, ese no adora al Dios verdadero. Hermanos, quiero leer una cita de la hermana Elena de White, ¿sí? Lo siguiente, solamente en la palabra de Dios encontramos una auténtica narrativa de la creación. En la palabra de Dios, la mente encuentra material para el pensamiento más profundo, las aspiraciones más elevadas. En ella contemplamos cómo la majestad celestial se humilló y se convirtió en nuestro sustituto y garantía para vérselas a solas con las potencias de la tiniebla y ganar la victoria en nuestro favor. Una meditación reverente sobre temas como no podrá menos que ablandar, purificar, ennoblecer el corazón y a la vez impartir a la mente nuevo poder y vigor, ¿no? Nosotros en la palabra de Dios contemplamos cómo la majestad celestial, cómo Jesucristo vino a este mundo, se humilló, ¿sí? Se humilló, entregó su vida por vos. Esto, si vos meditas en esto, esto te va a ayudar a ennoblecer tu carácter. Vos tenés que empezar no solo creer, sino a practicar las enseñanzas bíblicas, ¿sí? Tenés que creer y practicar todo esto. Ahora, mis hermanos, yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Hay algo más que podamos dialogar de lo que ustedes vieron en la semana? ¿Algo que tal vez se nos haya pasado y que queramos recalcar en lo que estudiaste? ¿Alguna duda tal vez con respecto a lo que hemos estudiado? Creo que es momento en el cual nosotros podemos dialogar y sacarnos todas las dudas. ¿Pastor? Sí. Hablando de la creación, evidentemente, cualquier persona que nazca en este mundo, al mirar, hay todas cosas creadas. La computadora es creada, el vaso de tomar agua también es creado. Todas las cosas que vemos es creada por el hombre. Entonces, cuando vemos algo superior a la creación del hombre, que sea los árboles, las nubes, entonces hay una conciencia que hay un creador. En toda la historia de la humanidad, el hombre sabía que hay alguien superior. Y entonces, empezaban a adorar dioses, inventar dioses en su imaginación. Por eso siempre el ser humano adoró a alguien, creyó en algo. El ateo dice que no cree en Dios, pero en el fondo cree. Todo ser humano cree en algo. Bueno, la palabra de Dios es una revelación del Dios verdadero que ha creado el mundo. La cosmovisión de Dios es la cosmovisión verdadera, la verdad creada, digamos, la verdad que Él nos habla de su palabra. Entonces debemos estar sujetos a la cosmovisión de Dios para saber cómo Él nos trajo la salvación, cómo nos lleva, que nos quiere llevar a vivir eternamente en el Edén que puso primeramente
a Adán y Eva, si tenemos la convicción de Dios, creyendo en la palabra de Dios, aceptando la palabra de Dios en nuestra vida, ciertamente va a ser un camino de verdad, real. Hablando de la ley de Dios, ahí habla en sus mandamientos, cuando escribe los 10 mandamientos, hay una parte donde dice, digamos, dice, y hago misericordia a los que me aman y guardan el mandamiento, y hago misericordia. ¿Por qué dice hago misericordia? Porque también, como nosotros seres humanos tenemos debilidades, caídas, todo eso, si nosotros amamos a Dios, como pedimos, Él nos da misericordia. Pero ahí habla del amor de Dios, porque Dios es amor. Entonces el amor de Dios nos ayuda a nosotros si nosotros queremos guardar la ley sin amor, no, tiene que ser por amor. Por eso hago misericordia a millares, los que me aman y guardan el mandamiento. Y Jesús dice, el que me dice, como dice Jesús, dice, el que me ama, guarda el mandamiento. Y en otra parte, San Juan también dice, el que dice conocer a Dios y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso. Entonces estamos con la mentira y la verdad. Entonces tenemos que buscar la palabra de Dios, la convicción de Dios, cómo nos enseña para nuestra felicidad y para estar caminando en la verdad. Así es, gracias Eulogio. Es cierto, muy acertado lo que dijo Eulogio. Para amar a Dios necesitamos hacer algo. O sea, vos no podés amar a alguien que no conoces. Y todo recae en esto, ¿no? Que para amar a Dios tenés que conocerlo. Y para conocerlo tenés que abrir la Biblia. Para conocerlo necesitas estudiar la Biblia. Necesitas hacerlo. No podés decir yo amo a Dios y no lo conoces. No, por eso el verdadero cristiano es aquel que conoce a su Dios y que practica lo que su Dios le dice. Ojo, esto no quiere decir que vos sepas la Biblia de punta a punta de memoria, ¿no? Yo creo que si nosotros nos ponemos esto, hay muchas cosas que todavía no conocemos. Nos faltaría una vida para conocer y entender lo que dice la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios está para que la escudriñes, para que la estudies, para que medites en ella y para que pongas en práctica sus enseñanzas. Por eso está la palabra de Dios, para mostrarte quién es tu Dios y qué es lo que hizo, lo que está haciendo y lo que te está ofreciendo para el final de los tiempos. Hermanos, la verdad que una lección muy interesante, muy linda, que nos motiva a nosotros ahora a poner en práctica si somos hijos de Dios y a poder defender lo que nosotros creemos. Sí, dime, Adrián. Por eso, como adventista del séptimo día, la importancia, digamos, de la educación adventista, ¿no? De esa cosmovisión, como decía al final, cristiana que tenemos, y echamos por tierra todo, ¿no? Las creencias, los conceptos, todo lo que tiene el mundo. Por eso es importante, ¿no? La educación adventista, digamos, ¿no? De lo que nosotros, la cosmovisión que tenemos como adventista, ¿no? Gracias, Adrián. Acá tenemos a alguien que trabaja en el colegio, Moisés, y Moisés sabe lo que se enseña en el colegio y cuál es la diferencia entre lo que se enseña en nuestros colegios adventistas y lo que se enseña en colegios que no son de la iglesia. Sí, a mí me impacta, yo fui capellán de un colegio por 2 años. Entonces, lo que yo esperaba siempre, ¿saben qué es? En la mañana, poder iniciar abriendo la palabra de Dios con los chicos. En la primera hora de cada uno de ellos, creo que sigue practicando esto, es la clase de Biblia. Acorde a las edades de los chicos. Entonces, por eso digo, si vos podés, si vos tenés la oportunidad de enviar a tus hijos a un colegio que sea de la iglesia, envíalo. Y no tengas temor muchas veces porque a veces uno se pone a pensar en los recursos. Esto es una promesa de Dios. El Señor quiere que nuestros hijos sean educados bajo el temor de Él. Si Dios te dice esto, es porque Dios va a darte los recursos y los medios necesarios para que puedan estudiar en instituciones de nuestra iglesia. Te lo dice alguien que estudió en una universidad adventista, que sabemos que son privadas, que el Señor hizo milagro en mi educación sin que nadie me ayude en nada. Salí del colegio sin deberle nada a nadie. Y salí con un título en mi mano
¿sí? Por supuesto. Lo mejor que obtuve de mi estudio es el conocimiento más profundo de lo que es nuestro Señor y Salvador, que es lo más importante más allá que un título, ¿sí? El conocimiento y la experiencia que puedes tener del conocimiento del Señor, ¿sí? Dios te bendiga, Dios te acompañe, mis hermanos, y vamos a hacer una oración, ¿sí? Vamos a orar en agradecimiento por cómo el Señor nos ha guiado. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, te damos, porque tu palabra nos enseña cómo debemos conducirnos en esta tierra hasta el día que tú vengas, y cómo debemos ser, Señor, para ser aceptados por ti. Mi querido Dios, cada una de nuestras familias presente, te decimos sí a todos los consejos que tú tienes en tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir conforme a lo que está escrito, a ser y a parecernos cada día como tu Hijo amado Jesús. Ayúdanos, Señor, a que también podamos nosotros reflejar lo que eres tú en nuestra vida a otras personas que todavía no te conocen. Rogamos por todos aquellos que tienen el deseo de conocerte, pero todavía no lo pudieron hacer. Movilízanos para que podamos llegar a ellos y predicarles de esta grande salvación. Gracias, Señor, por guiarnos en este momento. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Padre.